la primera conferencia de prensa del IEFB, donde destacamos por qué los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas tienen que ser central para la discusión de la naturaleza y cultura. También hablamos sobre el tema de los los temas de los pueblos indígenas y la participación en la toma de decisiones. Y también destacamos por qué los derechos son tan necesarios para estar incorporados en el marco post-2020. Y luego, los miembros del IIFB siguieron las discusiones en los grupos de contactos y en reuniones informales con los diferentes grupos. Entonces, estamos acá para actualizarlos. ¿Cuál ha sido el progreso hasta ahora? ¿Cuál es nuestra evaluación y algunas recomendaciones como Foro Internacional Indígena? Con estos antecedentes, me gustaría invitar a Georgie que comparta con nosotros alguna parte del progreso y las reflexiones también. Muchas gracias, Lapa. Entonces, les voy a dar algunos comentarios generales evaluando a dónde llegamos en el marco post-2020, ya que esto se relaciona a los pueblos indígenas y las comunidades locales. En primer lugar, yo creo que queremos darle la bienvenida al hecho de que ahora hay mayor apertura y entendimiento dentro de lo que es el convenio de la diversidad biológica en este proceso para valorar los aportes y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Entonces, esto se ve reflejado en un número de secciones claves de el marco, mientras que reconocemos que todavía hay objetivos y metas claves que están siendo negociados. Existe una sección que con frecuencia fue mencionada como B bis, párrafo 9, que aborda y reconoce el rol vital de los pueblos indígenas y las comunidades locales con respecto a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Esto también incluye el reconocimiento de la importancia del conocimiento tradicional, las innovaciones y las prácticas en la implementación del convenio. Lo que es importante, que también reconoce que los derechos van a ser parte de este marco, incluyendo el consentimiento libre, previo e informado, como está contenido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas. Esto está en la sección del el marco, es decir, lo que se busca es algo que sea eh, abarcativo. Y entonces estamos muy contentos con respecto a esto. Sabemos que el conocimiento tradicional también está cubierto en la meta 20, que se refiere a cómo el conocimiento tradicional con la ciencia y otros sistemas de conocimiento van a informar el proceso de toma de decisiones. Y una vez más, el consentimiento libre, previo y consentimiento con el uso de nuestro conocimiento está utilizado acá. Finalmente, la meta 21, que es una meta que se focaliza en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes y también las personas con discapacidades, está incorporado en esa meta. Y acá los derechos a los territorios terrestres y los recursos también es parte de esto. Entonces, esto nos da confianza de que en gran parte nuestros temas ahora son transversales en el marco en comparación a la estrategia anterior, cuando nosotros simplemente nos focalizábamos en una meta. Todavía hay metas y objetivos que están siendo negociados, que nuestros colegas van a poder hablar más en detalle. Gracias. Gracias, Georgie, por estas reflexiones muy buenas con respecto a la meta 20 y 21. Ahora vamos a ir a Ramson. Muchas gracias. Mi nombre es Ramson y voy a hablar un poquito sobre la movilización de recursos en el marco global de biodiversidad. Al acercarnos cada vez más al final de las conversaciones aquí, yo creo que cada una de las metas y cada uno de los temas cada vez está siendo muy bien abordados. Tal vez algunos enfrentan muchos desafíos, particularmente tenemos nosotros nuestros propios temas. En el pasado siempre vimos que cuando
que las comunidades locales enfrentaban locales, no hay personas que son especiales con respecto a cómo son tratados en comparación a otros. Y en este momento, nosotros lo que apelamos es a que haya acciones, que se tomen acciones. Los pueblos indígenas y las comunidades locales, los sistemas de financiamiento cada vez, siempre fueron más pequeños. Cuando recibimos fondos, solamente son pequeños esos fondos y con lineamientos de reporte muy estrictos en un periodo de tiempo muy corto. Esta vez yo creo que tenemos que realmente intentar hacer un cambio y en este marco global lo que queremos ver es cambios, es decir, que tengamos flexibilidad con respecto a muchas cosas. Tenemos que tener mayor financiamiento, mayores fondos, porque nosotros vimos que los pueblos indígenas y las comunidades locales ocupan territorios muy grandes de la tierra y controlan mucha biodiversidad en sus tierras. Esto solamente puede continuar si ellos son reconocidos en sus tierras, territorios y son respaldados y no solamente respaldados. Recientemente yo decía que nosotros no somos socios en la conservación, nosotros somos realmente los conservacionistas y cualquier persona que venga a las tierras en los pueblos indígenas son socios para apoyar sus acciones en la tierra. Entonces me gustaría realmente hablar sobre movilización de recursos, aumentar los recursos, tener acceso directamente a los fondos, no solamente a través de intermediarios, sino nosotros necesitamos realmente tener fondos dedicados a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, que vengan directamente a nosotros y a todas las regiones. Los pueblos indígenas ocupan 7 regiones bioculturales del mundo y no somos discriminados con respecto a quién recibe los fondos y quién no. Queremos que los fondos tengamos acceso directo en todos los ecosistemas del mundo. También hemos visto el financiamiento que apunta a diferentes ecosistemas, por ejemplo, bosques. Nuestros ecosistemas están conectados. Las áreas semiáridos, también los océanos, los lagos, los bosques, sabanas. Querríamos que los fondos lleguen a todos estos territorios que nosotros ocupamos. Cuando uno trata a uno y deja a los demás, uno está haciendo que todo el ecosistema sea vulnerable, porque todos nosotros vamos a movernos hacia lo que está protegido y dejamos todas las otras tierras. Creo que nos tenemos que focalizar también en rehabilitar la naturaleza en otros ecosistemas que no tienen el enfoque. Y lo final que voy a decir tiene que ver con la gobernanza. Recientemente nosotros hicimos una investigación de 16 fondos dedicados a poner $2.000 millones en lo que son las acciones lideradas por las comunidades locales y los pueblos indígenas. Pero cuando hablamos de gobernanza, solamente son 11% en promedio de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas. Apelamos a participar en el sistema de gobernanza de estos fondos dedicados para ser implementados durante el marco global post-2020. Gracias, muchas gracias, Ramsam. Yo creo que claramente vos dijiste que los pueblos indígenas son los mejores líderes conservacionistas en el campo y para apoyar a la gente en el campo uno tiene que romper las barreras y enfrentar los desafíos para lograr el financiamiento directo. Muy bien. Nuestra Jean, bueno, voy a construir sobre lo que mis colegas han dicho y voy a abordar la meta 3. En este momento no está claro si el grupo de contacto va a discutir aún más la meta 3. Lo que sabemos es que nos despertamos ayer con un mensaje de la presidencia que dijo que la meta 1 a 3 van a ser sujetos a las consultas ministeriales informales. Entonces, en este momento fuimos quedados fuera del proceso y tenemos que llegar individualmente a los ministros y conectarlos como para hacer que nuestras voces sean escuchadas. Tal vez vieron la semana pasada que tuvimos una acción que pedía el reconocimiento de los territorios y las tierras consuetudinarias y aguas de los pueblos originarios en el texto de la meta 3. También hicimos una declaración en el grupo de contacto diciendo que tenemos que seguir la ciencia y la ciencia nos muestra que las áreas que son más efectivas para la conservación de la biodiversidad son las
tierras de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, esos territorios. Ahora, de esa área, solamente 40% está cubierta por áreas protegidas. Esto significa que si nosotros tenemos áreas protegidas en los territorios indígenas o no, todavía gobernamos y manejamos nuestros recursos, nuestros territorios efectivamente. Y si estamos hablando de eh, eh, el marco post-2020 basado en evidencia y ciencia, tenemos que seguir lo que dice la ciencia. Por lo tanto, tiene que haber un camino alternativo para el reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales que no tiene que es seguir las áreas protegidas o las otras áreas efectivas para la conservación. La meta 3 apunta a conservar las áreas como para que la biodiversidad pueda florecer y los pueblos indígenas quieren eso justamente. Parece ser que nosotros estamos aliados con esa aspiración de la meta 3, pero no podemos, pero sentimos que hay bloques técnicos que han sido implementados en nuestro camino. Recibimos preguntas, por ejemplo, como por ejemplo, em, reconocer los territorios indígenas no diluiría la ambición de la meta 3, pero quiero recordarle a todos que la meta 3 dice por lo menos 30%. Y si nosotros estamos hablando de proteger las áreas que son las más relevantes y las más importantes para la biodiversidad o las áreas de biodiversidad claves, estas están en territorios indígenas. Es importante qué categoría tenemos allí o qué camino utilizamos para reconocer buenas prácticas de conservación. En definitiva, si llegamos al objetivo de proteger la biodiversidad, entonces espero que, y bueno, para mencionar alguna otra cosa, bueno, hemos escuchado preguntas con respecto a los criterios y la definición de los territorios indígenas y tradicionales. Y nos gustaría recordar que en Nagoya, hace 12 años, bueno, las otras áreas efectivas para las conservaciones no tenían nada que ver en las decisiones anteriores de la COP. Era algo, una categoría totalmente nueva y sin embargo fue aceptado en la COP 10. Entonces, para los territorios indígenas ha existido durante algún tiempo en las decisiones de la COP. Los territorios tradicionales también han existido durante algún tiempo en las decisiones de la COP. No estamos comenzando de cero. Entonces, el mensaje principal acá es no nos quedemos atrapados en las cuestiones técnicas, sino que miremos los objetivos. Y si queremos lograr el objetivo, no tenemos ninguna alternativa, sino que más bien tomar en consideración los pueblos indígenas y las comunidades locales. Gracias, Jennifer, por responder sobre este tema. Es decir, proponer un tercer camino en la meta 3. Cecilian, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, solamente nos quedan 3 días para finalizar las negociaciones. Estamos realmente preocupados porque todavía hay mucho texto que está siendo negociado, hay mucho corchete todavía y realmente nosotros queremos instar a las partes a que adopten el marco. Creemos que el marco es una herramienta para los pueblos indígenas para contribuir a la conservación de la biodiversidad, el reconocimiento de todo el conocimiento tradicional, el reconocimiento de el uso sostenible, constitucionario que tenemos, también la participación plena y efectiva y por supuesto el rol clave que tenemos en la meta 3 tiene que ver con la conservación. Nosotros hemos hecho un proceso muy largo de negociaciones. Debemos tener este marco del 2020 y ahora estamos hablando de que es llegar al 2030. Entonces, nosotros realmente, la situación realmente es peor que hace 3 años. Por eso instamos que realmente se necesita tener una solución negociada para apoyar a los pueblos indígenas, a las comunidades locales como socios en la implementación del marco global de biodiversidad. Y queremos que el marco es lo que pensamos, no es algo que afecta a los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, si no hay un reconocimiento de los derechos, todos los derechos en la meta 3, puede ser un riesgo. Entonces no queremos que los pueblos indígenas, que sus territorios quedan afuera de las áreas protegidas o que sean sacadas por el gobierno para crear más áreas protegidas, pues nosotros sabemos cuál es la realidad, que no hay mucha tierra libre, es decir, es toda la tierra la que tiene la biodiversidad. Por esa razón, no queremos que
no queremos que, es decir, la situación que tememos con respecto a la implementación de el marco global, porque creemos que es una herramienta para los pueblos indígenas, para proteger sus territorios, conservar la biodiversidad, lo que hemos generado durante milenios, y esperamos que los ministros, los gobiernos tengan esta herramienta en sus manos, que la decisión no solamente es para revertir una crisis que enfrentamos hoy, sino también para mejorar las situaciones, para realmente actuar realmente al nivel local y también para las próximas generaciones. Realmente pensamos que estas son cuestiones, no podemos demorar la adopción del marco de biodiversidad global y esperamos que sea aprobado y que las partes acuerden de eliminar los corchetes con respecto a todo el texto que tiene que ver con los pueblos indígenas y sus cuestiones. Gracias. Muchas gracias, Viviana, por destacar el marco de biodiversidad post-2020, que realmente esto va a reforzar la acción de los pueblos indígenas en el campo y de ninguna manera va a debilitar nuestro rol para hacer aportes. Ahora abro el pleno para cualquier tipo de aclaración que quieran preguntarle a los oradores o algún aporte que les gustaría hacer de acuerdo a su evaluación de ser parte de las negociaciones. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Muy bien, sí, por favor, si se puede presentar y las observaciones que tenga. Gracias, hola a todos, gracias. Mi nombre es Lu, trabajo como antropóloga y también hago campaña para el movimiento ecológico. Esta es una pregunta radical, tal vez un poco, pero bueno, es un desafío. Bueno, me da curiosidad sobre qué piensan con respecto a cómo descolonizar la gobernanza y los lugares donde se toman decisiones, como la COP. Bueno, gracias. Dos preguntas más, como para s- hacerlo todo en una ronda. Sí, por favor. Sí, Matías Seminara, observador nacional. Escucho algunos países que están en negociaciones y están impulsando en contra de la categoría de territorios indígenas. Me pregunto su evaluación con respecto a eso y por qué ustedes creen que están impulsando o están presionando para en esta dirección. Muy bien, otra más pregunta. Muy bien. Bueno, después vamos a volver. Entonces, a ver, Jennifer. Bueno, para ser clara, eh, Viviana, si puedes apagar el micrófono. Muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo descolonizar? Bueno, yo creo que el modelo de gobernanza descolonizadora son los pueblos indígenas. Entonces, nosotros tenemos que ser parte del proceso en realidad. Escuchamos muchas partes que reconocen a los pueblos indígenas, pero bueno, siempre queríamos poder hablar en nuestra propia voz en estos foros y nosotros tuvimos espacios muy limitados, como yo les dije hasta ahora. Bueno, en este momento solamente son los ministros los que van a estar hablando unos con otros para decidir algunos de los ítems muy controvertidos en el texto. Entonces, con respecto a la meta 3, sí, de hecho, los obstáculos técnicos que les mencioné es la mejor, es lo que recibimos de muchos países, pero la mayor parte vienen de los países del norte. Y tal vez no sé si es la forma en que todo el mundo está de acuerdo, pero es simplemente que ellos estuvieron involucrados hasta ahora en este proceso y simplemente recuerdan, por ejemplo, para los OSM se necesitó 8 años hasta que se tomara una decisión sobre su definición y tratamos de tranquilizarlos que en la COP 14 ya teníamos la red de acción sobre territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales allí. No es totalmente nuevo, ha estado en el radar de la COP durante mucho tiempo. Entonces, por eso estoy diciendo, no nos desalentemos por estas cuestiones técnicas. Acordemos que necesitamos a los pueblos indígenas como para llegar a donde tenemos que ir y encontremos una manera, una mejor manera de abordar las cuestiones técnicas que están siendo mencionadas, porque en definitiva, estas no son las cuestiones que son importantes, las cuestiones técnicas. Gracias, Jennifer. Sí, quiero acotar algo sobre
el gobierno o la gobernanza. Me parece que hay una dinámica que se está gestando aquí. Tenemos este acuerdo global, de un marco global, pero cuya implementación se va a dar a nivel nacional y local. Entonces, me parece que las comunidades locales, la sociedad civil y los pueblos originarios eh, tienen que estar ahí en ese proceso de implementación. Por ende, incluso aquí nosotros estamos colocando nuestra voz eh, en estas deliberaciones y nos alegra ver que esto se está dando con el gobierno, con la sociedad, y nosotros definitivamente vamos a seguir siendo muy activos para la implementación de todo ello. También que haya un enfoque sobre la base de los derechos humanos y, como ya se ha mencionado, dentro de la meta 3.5.9, que habla sobre la utilización sostenible. Entonces, me parece a mí que hemos metido todos estos temas que va a cambiar la forma en que se lleva a cabo la conversación, porque la naturaleza y la cultura y la diversidad de la biodiversidad cultural también es importante. Entonces, esto está cambiando el paradigma en sí mismo de esos actores claves y que somos nosotros en esta transición. Me parece que esto es un propósito subyacente. Sí, creo que ustedes dos querían acotar algo, pero es que nos quedan 2 minutitos a ustedes y el resto para una pregunta más. Sí, sobre lo que decía Viviana, el por qué estamos aquí. Yo creo que cuando sales de tu casa las cosas cambian, porque todo el mundo piensa diferente, o por lo menos todas las personas pensamos diferentes cuando salimos de nuestro propio rincón y empezamos a entender las cosas de manera diferente. No significa a lo mejor lo mismo en las Américas que en Europa, que en África. La forma que yo pienso quizás no es la misma. Y su paradigma mental, su psiquis no es la misma porque ya viene de Latinoamérica y tiene ciertas cuestiones. Sí, yo creo que nuestras propuestas se centran en lo que nosotros hemos estado haciendo durante miles de años, que es proteger a la naturaleza. Esto no es nuevo para nosotros. Nosotros solo queremos que se reconozca este papel que hemos tenido durante miles de años. Muchas gracias. Creo que nos hemos quedado ya sin tiempo, pero bueno, lo podemos hacer en los pasillos o en alguna pausa café, si desean hablar con nuestros panelistas. Muchas gracias a todos y a todas. Tengan una buena tarde. Cuídense del frío.